Romanos capítulo 1, vamos a seguir desde el versículo 18 hasta el final. Miramos desde el principio de la introducción. Pablo tenía un gran anhelo para visitar esta iglesia en Roma y también enseñando la importancia de una iglesia, de congregarse y lo bueno que es que se están edificando unos a los otros. Y también vimos un poco el trasfondo de Roma. Aquí es un lugar donde ya está avanzando, podemos decir, filosofía, y el mensaje del evangelio se escucha como una tontería. Y por eso es que Pablo dice: no tengo vergüenza del evangelio de Dios. Y hablamos de eso, de jamás tener vergüenza del mensaje que cargamos. Y no creo que es el caso que tengamos vergüenza del mensaje, pero si una vez somos tímidos en compartir ese mensaje a un mundo pues que ya no quiere escuchar nada de eso. Entonces aquí en versículo 18 vamos a ver que habla de un tema, y como ya dije, que sí está un poco pesado, pero muy necesario entender. Versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Tenemos que hablar sobre la ira de Dios. La verdad es, ¿a quién le gusta hablar de la ira de Dios? Yo creo que una persona normal no le gusta hablar de la ira de Dios, o sea, el enojo de Dios, el castigo de Dios. Pero cómo está en la Biblia, cómo está escrito, tenemos que enseñarlo, pero también al mismo tiempo, no solo que tenemos que enseñarlo, hay un gran beneficio entender la ira de Dios. Es un contraste con la gracia, o sea, te puede enseñar del qué nos salvó el Señor. Es algo que sí se tiene que platicar, es algo que no se puede escapar, y por eso lo vamos a ver, pero también nos puede dar un punto de vista de cómo es que Dios tiene el derecho de derramar su ira. Porque cuando hablamos de ira, algunos dicen: eso no es Dios. Dios es puro amor, y Dios es 100% amor, sin duda, totalmente de acuerdo. Pero ¿sabes qué? Que también existe una ira de Dios, y cuando hablamos de la ira, no es algo injusto, no es algo tan malo. ¿Cómo puedes decir eso, Castaño? Cuando estamos hablando del carácter de Dios, no es algo que se debe de ver negativo. Déjame explicarlo de esta manera. Bueno, obvio sí es algo negativo cuando miramos eso, pero cuando estamos de este lado, podemos entender al lado de Cristo. Hay que decir, hay fábricas, y sí existen, donde hacen muchas mercancías, zapatos y ropa y todo eso. Hay una marca de zapatos, se llama Air Jordans, del Michael Jordan, el gran jugador de básquetbol. Él inició este zapato hace muchos años y hasta la fecha sigue siendo uno de los mejores zapatos deportistas. Son muy caros, hoy en día hasta los niños se los ponen, se ven ridículos como andan, ni los compran. Es tenis deporte, no lo usan para deporte, lo usan así como que casi para una boda, y ponen papel y todo, y se los cuidan muchísimo porque sí tiene mucho valor. Ahora, en la fábrica ellos hacen miles y miles de zapatos diarios, y lo que pasa es, cuando pasan el proceso y ya van terminando, ya antes de salir a la ciudad, pasa un proceso donde tienen que fijarse, mirar el zapato, y si hay un detalle que está mal con el zapato, hay una costura mal puesta, un hoyo un poco retirado, lo tiran a la basura, no lo regalan. Vamos a decir: ay, pues qué malos, qué injustos. Tenemos que entender esto. Ellos primeramente tienen el derecho porque ellos tienen los recursos, es el dinero de ellos, es su inversión. Pero la razón que hacen esto, algunos no hacen esto, algunos agarran esos detalles y hacen una tienda, y la tienda se llama Fallas. No sé si han visto esas tiendas, y es un producto pues que no les salió bien y lo venden. Nike no hace esto con los Air Jordans, los queman. ¿Por qué? Porque dicen: esto es nuestro producto fino, nosotros no queremos que escape ni un par que sea mal representante de nuestra marca Nike. O sea, ellos lo hacen con el motivo de que todo lo que hace Nike sale perfecto, y por eso, y por eso tiene el valor. Por eso no lo hacen así: no importa, tú sácalo. No, es de calidad. Y nosotros no decimos: ay, ¿cómo crees?
Podemos entender, ¿sabes? Que si tú tienes un producto y quieres que tu producto sea reconocido como el mejor producto, no vas a soltar cualquier cosa. Igual Dios tiene su fábrica. Él dice, lo que yo voy a hacer antes de entrar al cielo de Dios, o sea, como digo, la ciudad de Dios, antes de entrar el producto a la ciudad de la gente, tiene que pasar por un proceso. Si es de alta calidad, puede entrar. Si no, quemado. Lo bueno es que nosotros, poniendo Cristo encima de nosotros, entrando en su presencia por la sangre de Cristo, podemos entrar. Pero los que no, van a experimentar la ira de Dios. Pero no nos podemos quejar, porque Dios es todo santo, Dios es todo bueno, y cualquier cosa que va en contra de su carácter, Él tiene el derecho de terminar con ello. ¿Sí me estoy explicando? Exigimos eso de las compañías y todo eso, que den un buen producto, pero de Dios no. ¿Cómo no lo vamos a exigir a Dios la mejor calidad? Claro que sí. Igual Dios tiene ese derecho. Pero la otra cosa es, entonces, ya entendiendo que la ira tiene su propósito, la otra cosa es que cuando hablamos de la ira, tenemos que ver que la ira es provocada por el pecado. Entonces, cuando entiendes qué tan grave es tu pecado, que entiendes que tu pecado merece la ira, es cuando entiendes qué tan hermoso, qué tan poderoso, qué tan profundo es la gracia de Dios. Solo cuando entiendes la ira de Dios, cuando entiendes la ira, el enojo de Dios, entonces entiendes la gracia de Dios. Espero que puedan entender esto. ¿Sí me estoy explicando? Porque uno que no entiende eso es como, soy salvo, pero no es gran cosa. Déjame dar el perfecto ejemplo. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Versículo 41. Un acreedor tenía 2 deudores. Lucas 7:41. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo dijo, pienso que aquel que perdonó más. Y él dijo, rectamente has juzgado. La persona que tenía una deuda más grande es el que va a entender la gracia que el que le dio el préstamo le dio. A veces has visto gente en adoración que levantan sus manos y están en lágrimas, y uno puede decir, es un poco fanático, que es un poco exagerado esta persona. Pero puede ser que esa persona tenía una deuda tan enorme y por eso entiende la gracia del Señor. Y la única razón que a lo mejor nosotros no hemos llegado a ese punto es porque no hemos entendido la deuda que hemos tenido con Dios. No soy perfecto, pero no tan grande. Jamás vas a experimentar lo bueno que es esa gracia hasta que has entendido tu condición, que merecías la ira de Dios, toda la ira de Dios, todo lo que recibió Cristo Jesús en esa cruz, esperaba a nosotros. No importa quién eres en este cuarto, fallamos, tuvimos una falla como esos naivos, con una falla más pequeña no iba a salir de esa tienda. Igual nosotros con la falla más pequeña tampoco podíamos avanzar. Y por eso es la persona que entiende esto. Muchas gracias. La persona que entiende su deuda entiende lo que es agradecer, entiende lo que es una gracia profunda. Regresamos al versículo 18. Luego dice otra cosa aquí. Porque la ira de Dios se revela al cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces aquí está hablando de esa ira que viene a las personas que detienen la verdad. Esto es un esfuerzo. No está diciendo que la gente nomás ignoran a Dios. Es una cosa ignorar, es otra cosa detener. Déjame dar este ejemplo. Hay alguien en la puerta. Sí escucho, pero lo ignoro. Me doy cuenta, pero lo va a ignorar. Es una persona que ignora el llamado. Es otra cosa cuando hay alguien empujando la puerta, queriendo entrar, y tú agarrando la puerta y deteniendo, sabes que hay alguien ahí,
Y tú vas haciendo todo y dices, no hay nadie aquí. No hay nadie aquí, no hay nadie aquí. Es diferente. Él lo que está diciendo aquí, la humanidad no es que ignoran el llamado de Dios, sino literalmente están deteniendo. Es tan obvio que tienen que hacer un esfuerzo contra la patrocinada. No se preocupen, no hay nada aquí. Bien cansados y usando su energía. A este nivel estamos llegando a la humanidad. Es tan obvio y tan claro, y ahorita lo va a decir, que Dios existe, que tienen que hacer un esfuerzo literal para cerrar la puerta, para ignorar a Dios. No nomás decir nada, no escucho, sino literalmente usar su energía. Y eso es lo que está diciendo aquí. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Lo que está diciendo, nadie tiene excusa, porque lo del Dios invisible se puede ver muy visible por su creación. Hay más que suficiente evidencia que existe un Dios. El mundo hoy anda haciendo ese esfuerzo para decirte que no es cierto. Pero todo lo que logra un científico después de tantos años, encuentra que la Biblia ya lo mencionó. Muchas de las teorías y leyes que vemos en la ciencia, la Biblia ya lo mencionó. Y se aplauden como encontraron una gran cosa, como los judíos en creer que el mundo, la tierra era esfera, un círculo. Qué tontos. Sabemos que es plano. Y después de tantos años, resulta que sí es así. Qué inteligentes somos porque lo descubrimos cuando la Biblia ya lo mencionó. Me puedo quedar aquí todo este mes hablando de apologética para comprobar, pero lo voy a hacer muy sencillo porque no me quiero desviar mucho. Hay 5 cosas que tenemos que tomar en cuenta para estudiar cómo funciona el universo. Esto fue dicho por un científico que se llama Herbert Spencer, un ateo. Digo, esas 5 cosas son necesarias para entender el universo: el tiempo, la fuerza, energía, espacio y materia. Con esas cosas puedes entender. Es como decir, para saber lo que está diciendo, es como decir, si quieres entender cómo funciona el cuerpo físico, tienes que estudiar cerebro, corazón, pulmones, riñón, hígado. O sea, es decir, entiendes esto y puedes entender cómo funciona el cuerpo. Y es lo que él está diciendo sobre el universo. Vamos a Génesis 1. Y es nomás un pedacito pequeño en comparación de todo lo que comprueba que existe un Dios. Tiempo, fuerza, energía, espacio y material. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esas 5 cosas que dijo este científico ya los mencionó en Génesis capítulo 1, versículo 1. Sin tener que explicar toda la teología, toda la doctrina, todo lo que es para comprobar que existe un Dios, en una línea ya lo dijo todo. ¿Cómo? Él dijo que para entender el universo tenías que tener tiempo. Aquí dice en el principio. Dice, para entender el universo tienes que entender que hay energía. Aquí dice Dios, o creyó, un movimiento. Y luego la otra es la fuerza, Dios. ¿Y qué hizo? Los cielos, espacio y la tierra. El material, en materia. Ellos solo confirmaron lo que la Biblia ya mencionó. La Biblia, si dice algo a lo contrario, tendríamos un problema. Cuando la Biblia dice que somos hechos de polvo, si agarras este cuerpo y lo deshaces, vas a encontrar que tenemos todos los minerales que están en el polvo. No hay nada que lo contradice. Pero bueno, ando desviando. El punto es que aquí él está diciendo, nadie tiene excusa, todos somos culpables. Y la verdad es que aunque quiere salir o se está saliendo la verdad de Dios, la gente lo detiene. Versículo 21, regresando a nuestro texto.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Totalmente verdad. No reconocen a Dios, lo ignoran, lo hacen en su propia imagen, y lo que han hecho es lo han hecho en su propia versión, en su punto de vista. Esto fue el error más bien que cometió Israel. Estamos estudiando el libro de Oseas y dice que ellos estaban construyendo altares y altares que eran nuevos dioses, y esas son las cosas que estaban adorando. Y aquí es lo que han hecho las personas: han creado otros ídolos, otras formas para hacer que esto es Dios, y su versión de Dios es diferente. Mi Dios, no sé si ha escuchado gente, mi Dios es el Dios de la naturaleza, el árbol es Dios, la piedra es Dios, esto es Dios. Esas son creaciones de Dios, no son Dios, para estar muy claro. Para levantar una piedra o algo y decir, wow, esto es Dios, sería una tontería. O muchos dicen, bueno, mi Dios ama a todos parejamente, no importa tu condición o la manera en cómo vives. De nuevo, mi Dios. Hacen sus versiones de Dios. La teoría que Dios permite a todos tener su propia versión va contra la ley natural. Mira, Dios nos demuestra que hay un orden. Sí, hay que decir que solo olvídate de la Biblia en todos los detalles. Vamos a decir nomás que podemos observar que si hay un Dios, vamos a usar todo lo que está alrededor de nosotros. La ciencia nos enseña que todo tiene un orden. Las temporadas, la biología, la ciencia, todo tiene su ley fijo. Ciencia, biología, gobierno, matemáticas, tienen reglas que se tienen que usar. Tienen sus verdades. Para construir ese edificio, no era algo que dijo, no usa tanto de arena, tanto de ladrillo, y a ver qué. Tenía que ser una ciencia. Todo tenía que tener un orden. Y también tenía que construirlo de arriba para abajo. No puedes hacerlo fuera de lo que la ciencia nos permite. Entonces, si esas son las leyes naturales, eso nos enseña que si hay un creador, es un creador de orden. Y para que Él diga, ¿sabes qué? Les voy a dar a ustedes unos 100 diferentes religiones. Cada quien va a tener una versión. Eso contradice la orden. Eso es un caos. ¿Cómo un Dios va a darnos tantas religiones que se ponen uno en contra del otro? Eso es ilógico. Entonces la ley natural nos enseña un Dios de orden y un Dios que nos enseña una verdad. Versículo 22. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces aquí, de nuevo, hablando más qué tipos de dioses hicieron, pero de nuevo repitiendo ahí, profesando ser sabios, hicieron necios. Y eso lo hablamos la semana pasada. Según son muy sabios. Entonces somos tan sabios que si tú necesitas matar a tu bebé en 9 meses, estamos de acuerdo, porque eso es sabio. Sabiduría dice, si hay una pareja que tiene años sin poder tener un hijo y quieren adoptar un bebé, sabiduría dice dejar nacer ese bebé, si la mamá no puede mantenerlo, y entregarlo a una familia que quiere. Entonces, profesando ser sabios, se hacen necios, hacen totalmente lo contrario. También me dicen, somos tan sabios que hemos llegado a la conclusión de que si tú eres varón, pero te sientes mujer, entonces eres mujer. ¿Eso es sabio? Yo sé, ahorita se va a poner un poco incómodo, ¿ok? Va a poner un poco incómodo. Vamos a hablar de cosas que la verdad están en contra totalmente de esos tiempos en que vivimos. Pero tengo que ser fiel a lo que está escrito aquí en la Biblia. Estas cosas que son sabios, que dicen esto, y esto según promueve el feminismo. No, sí, déjalo. Esa es una cachetada del feminismo, que un hombre sacó, que ganó un premio de ser la mejor mujer del año. Sí sucedió eso en Estados Unidos. La mejor mujer del año, un hombre.
Es una cachetada, y eso según es la sabiduría de ellos. Pero al contrario, se hicieron necios. Y ya en muchos deportes y todo eso están compitiendo hombres con mujeres y están ganando. Y dicen, perfecto, aplauden. ¿Qué valor tiene esa persona? Eso es una ridiculez. No, pues yo tengo que confesar. Hubo un tiempo que yo también estaba atrapado en el cuerpo de una mujer. Pero después de 9 meses mi mamá me empujó y me dio luz. Por lo cual, 24, también Dios los entregó a una inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Entonces aquí dice que los entrega totalmente a sus deseos carnales, y eso se refiere en su contexto, y lo vamos a ver, de la homosexualidad. Se los entregó. ¿Es lo que ustedes quieren? Bueno, tengan. Es lo que estamos mirando con Oseas, también con Israel, que ellos quisieron un rey, reyes como los otros reyes también, y Dios dijo, ustedes quisieron esos reyes que son totalmente lo opuesto de lo mío, pero como es tu deseo, te lo entrego. Pero ellos, sin saberlo, en recibir el petición de su corazón, ya van a ser esclavos de esos reyes. Esos reyes los van a llevar cautivos fuera de sus tierras y ponerlos a trabajar. Y eso es exactamente lo que sucede con el pecado. ¿Por qué es divertido por un tiempo? Es lo que yo quiero, esas son mis pasiones, lo quiero disfrutar. Ok, disfrútalo, pero sabes que al fin tú vas a ser esclavo. Y ya no vas a tener tu propia vida, sino todo lo vas a tener que ser bajo tu vicio, bajo tu pecado. Es lo que pasa. Es triste cuando me encanta que tenemos esto de celebración, recuperación para adicciones. Yo obviamente cuando estaba hablando con ustedes salí que estaba totalmente pendiente sobre los medicamentos para mi espalda, y gracias por las oraciones. Ahorita ando en una mudanza y ha llegado el dolor, pero aguantado hasta ahorita. Entré en unas pláticas de personas que estaban en unas condiciones muy, muy tristes, donde su pecado, donde sus vicios tenían todo el control y toda decisión, cada cosa que tenían que hacer dependía si tenían la droga o no. O sea, la droga tomó la decisión para ellos. Totalmente esclavos, sin control, nada de control. Y te aseguro, no tiene que ser drogas, puede ser pornografía, puede ser dinero, puede ser varias cosas, que si te dejas y entregas a eso, te vas a ser esclavo de eso. Hasta hay personas que han muerto como pobres, pero pobres, teniendo millones y millones de dólares en el banco. ¿Sabes eso? Porque querían nomás colectar y tener más y más, y no querían gastar ni un centavo, y comían muy mal, comían, la verdad, comida que tenían guardada por 2 semanas ahí, y murieron tristes y enfermos. Se fueron esclavos al dinero, ni poder disfrutarlo. Y es lo que sucede. Y aquí Dios dice, llega al punto donde tú sigues en este camino, bueno, te lo voy a entregar. Piensan que, bueno, si lo entregas porque tengo el permiso de Dios, así podemos estar confundidos. Pues el Señor entiende mi situación. No es que entiende, no está diciendo, pues para ti eres la excepción, yo entiendo tu propósito, porque haces lo que haces. No, está diciendo, no, ya te entregué totalmente a tu vicio. Es lo que tú querías. Yo te aconsejaba, yo te buscaba, pero ya no quieres, ok, te entrego. Entonces estás engañado. Dios no está diciendo, no te preocupes, eso no lo veo. Si no, puede ser que Dios te haya entregado totalmente. Y eso es cuando tenemos que decir, Señor, ayúdame. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las escrituras antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 26. Por esto Dios nos entregó a pasiones vergonzosas, pues a sus mujeres cambiaron el uso natural porque es en contra de la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se envencieron en su
la silla, gracias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Esto habla muy claramente del pecado de la homosexualidad. Algo que está creciendo muchísimo, algo que como en Roma era tan normal, que ahora hemos llegado, siempre han tenido sus temporadas. Como en los tiempos de Lot, llegaba un momento donde eso estaba tan grave. Eso es cuando entendías que una generación ya es totalmente perversa, cuando la homosexualidad ya es tan público que es normal, y luego llegaba juicio, y luego otra vez llegaba otro punto donde estaba así, juicio. O sea, pues con Noé, con Lot, con Oseas, que vimos que también ellos estaban bien orgullosos de su pecado, y en Roma también, y luego llegaba juicio. Yo personalmente, en mi opinión, creo que hemos llegado a ese mismo lugar, donde ya es tan normal que hasta si hablas en contra o dices que es malo, tú eres el malo, tú eres el ignorante, tú eres el que no has avanzado con este tiempo. Y es difícil, la verdad, alzar la voz. No estoy diciendo que lo vamos a hacer agradecivamente con odio, eso no representa a Cristo. No llegamos para condenar, sino para dar esperanza en Cristo Jesús. De hablarles con el fin de recibirlos como parte de la familia. ¿Okay? Quiero que eso esté muy claro. Cuando lo hablo así fuerte, no estoy diciendo con la actitud de esos homosexuales, no. Todos éramos pecadores, todos somos igual de culpables de algo y solo Cristo nos puede lavar. Pero bueno, esto es donde está ahora el mundo. Y la pregunta que me ha llegado a mí, pero Hassan, ¿cómo puedes hablar así en contra del pecado, de este pecado de la homosexualidad? Uno, porque es bíblico. Algunos dicen, no, es que eso no lo encuentras en la Biblia. Aquí está escrito, en Levítico está escrito, es muy claro que sí es un pecado, sí es algo en contra de Dios. Y así es que algunos buscan algo como técnico. Pues aquí nomás está diciendo que usaron sus pasiones diferentes. No sabemos exactamente, como los tiempos de Lot, según el pecado, no era que estos varones querían tener relaciones con el ángel, sino es porque no les dieron la bienvenida. Mi esposa me confunde. Sí, según eso fue la razón. Y tenía todo que ver con el pecado. Es como, de nuevo lo menciono, como el aborto. Dicen algunos, eso no lo encuentras en la Biblia. Tal vez no encuentras la palabra aborto en la Biblia, pero sí encuentras las consecuencias de si una persona, en la ley está escrito que si una mujer está embarazada, tiene un bebé y le causas un daño a ella y sufre el bebé, eres culpable de 2 cuerpos, de 2 vidas. No es, nomás la señora. Los 2 cuerpos, si fueron afectados. Entonces cuando uno dice, no, es solo mi cuerpo, no, disculpa, son 2 cuerpos, el tuyo y el del bebé que está ahí. Es fuerte, pero tenemos que ser gente de la palabra de Dios antes de la fama, la reputación que llevan esta generación. Pero bueno, la otra cosa, la pregunta es esta. Hassan, ¿nacieron así? ¿Qué culpa tienes cuando uno nace de tal forma? Vamos a Juan capítulo 3. ¿Se escucha válido? ¿Cómo puedes culpar a alguien si nace de tal forma? Juan 3:3. Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ok, me dices que nacieron así. Ok, pero todavía el que no nace de nuevo no va a entrar al reino de Dios. Eso no es excusa válida. Todos nacimos como pecadores. Eso no es algo para decir, tienes permiso para hacer lo que vas a hacer, porque así naciste. Todos tenemos que nacer de nuevos. Porque luego ya, ¿dónde está el fin? ¿Dónde está el límite? Cualquier persona comete un homicidio. Lo maté porque me molestaba. Eso para mí siempre ha sido normal. No lo vas a juzgar. No veo nada mal
en quitar la vida de la persona. Bueno, eso no es un punto válido para dar permiso al pecado. Pero sí, todos, tú y yo, no importa qué pecado hemos tenido del pasado, tenemos que nacer de nuevo. ¿Cómo naces de nuevo? Reconocer tu pecado, arrepentirte de tu pecado, dejarlo, recibir a Cristo Jesús como tu Salvador y poner tu fe en Él. Cuando haces eso, cuando sigues los mandamientos, lo que Cristo nos espera de nosotros, tenemos la evidencia que ahora hemos nacido de nuevo. Versículo 28, vamos a terminar aquí. Romanos 28, 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de una injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Bien claro. Dijimos, wow, con una lista tan larga, seguro tengo que encontrar mi pecado ahí adentro. Tenemos que tomar en cuenta que si es el que practica. ¿Qué andas haciendo cuando estás practicando? Andas haciendo algo hasta que lo mejores y lo mejores y lo mejores. Es practicar, mejorar algo. ¿Vives una vida así con tu pecado? Te tienes que arrepentir. Fallamos, nos arrepentimos y tenemos la confianza en que estamos en Cristo Jesús y somos salvos. Pero ahora, eso es fácil. Entender esa parte como, esas personas lo que hacen aquí merecen castigo, ok. Y podemos decir, algunos a lo mejor que lo otro, pero hay que decir que algunos pueden decir, pues Hassan, yo ni me veo en esta lista. No, aquí estoy salvo. Mira lo que dice. Vamos a leer 32 otra vez. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de la muerte, no solo los hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. No solo la persona que hace tal cosa, pero la persona que aprueba tal cosa también es culpable. Ahí es donde me dio un temor, la verdad. ¿Tú apruebas el pecado? Hay veces donde ni te das cuenta, porque el enemigo es tan sutil, ni te des cuenta que estás aprobando el pecado. Un ejemplo, y ese es un ejemplo muy ligero. Vamos al cine, es una película donde el protagonista está robando un banco y te dan desde su punto de vista y estás dándole porras, ándale, huye, ay, no dejes esa evidencia, recógelo, ve corriendo. Y hasta estás atrás del protagonista que según es el malo, pero te da la perspectiva que es bueno, su familia tiene hambre, tiene propósito, es antiguo en el gobierno, no sé qué razón tiene, pero nos encontramos diciendo, ándale, corre, lo logró, qué bien. Me da convicción, yo les confeso. Por favor, no me lo van a recordar. En Netflix, ahí tienes el menú y te enseña todas las opciones, pero cuando caen en las opciones te da como un breve comercial. Y ahí comienza la vida de Pablo Escobar. ¡Ay, qué repugnante! ¿Pero qué pasó? Déjame ver más 5 minutos. Y ahí ando ya la segunda temporada con los palomitas bien picados. Está mal, lo confieso, eso está mal, eso es aprobar, eso es decir que eso es normal, eso ya. Gente está ganando dinero por esos programas. No voy a poner mi convicción sobre el tuyo. Esa es mi convicción, la verdad, y lucho con, porque me gustan las películas. La verdad te voy a decir esto, no me siento condenado si veo películas de guerra, del oeste, que también a veces hay matanzas. En la Biblia vemos que también hay mucho, la verdad, si lo hiciera una película, wow, sería clase C
yo creo que por las cosas que menciona ahí, ¿ok? No me estoy justificando, pero hay una cosa diferente. Una guerra, sería la guerra mundial contra Pablo Escobar, dándole plumo, plato, lo que sea a las personas que están robando, y tú atrás. Y lo hacen de una manera que dices, yo puedo entender por qué lo hacen. A una persona que dice, jamás, ¿cómo es posible? Pero, como dije, muy sutil. Pues el gobierno ya es tan corrupto, que anda haciendo diferente. Hasta andan construyendo hospitales y escuelas y sin saberlo, nosotros ya estamos aprobando el pecado. Y yo creo que hablando en su contexto, hablando de la homosexualidad, yo creo que también ahora es tan normal que ya entre las muchas iglesias, no, sabes que ni siquiera vamos a hablar de este pecado, bríncalo, ni siquiera enseñan Romanos capítulo 1 para no ofender. Es una forma de aprobar, es una forma de decir, no estamos hablando en contra, nomás no lo vamos a mencionar. El hecho que no lo quieres mencionar es porque estás de acuerdo de alguna forma. Entonces mi petición, leyendo eso, dice, Señor, dame convicción, dame más convicción, la verdad, de observar si lo que estoy metiendo en mi templo edifica o es malo. Para concluir, tenemos que entender la gravedad del pecado para 3 razones. 1, para entender la santidad de Dios. Tenemos que entender la gravedad del pecado para entender la santidad de Dios, que Él es tan bueno, Él es tan puro y es lo que Él merece. Número 2, para no justificar nuestro pecado. Número 3, para poder disfrutar lo profundo que es la gracia de Dios. Cuando entiendes tu condición y que hay un Dios que te perdonó, que derramó toda su ira sobre Cristo Jesús en la cruz, para que tú seas salvo, para que tú tengas un lugar en el cielo. ¡Wow! Que podamos meditar en eso en este día. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que primeramente obres en nuestros corazones, antes de ir y predicar y condenar, que no debe de ser así, pero antes de hablar contra el pecado, que no esté en nuestra vida primero, Señor. Nos arrepentimos, pedimos perdón, que nos limpies los labios, que nos des convicción de nuevo, para no seguir como el mundo. Y en cambio, Señor, cuando se hace eso, cuando hagas eso en nuestra vida, pido que nosotros podamos ministrar a la comunidad homosexual, Señor, que podemos derramar la gracia, el amor de Cristo Jesús, que podemos expresarles y enseñarles el completo evangelio, y que podamos ver muchos entregando sus vidas a ti, Señor. Entrego esta hermosa familia, que me los cuides, que los guíes, que los bendices, Señor. También te entregamos nuestras ofrendas, Señor, a tus pies. Dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.